Son 67 los alumnos. Buenas noches. Vamos, empezamos entonces. Eros marca, vamos a admitirlo. Bueno. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya está, ahora sí. Vamos. Bueno, les he mandado, después de esta presentación, tienen ustedes un foro y 2 cuestionarios que tienen que resolver, ¿ya? Lo envíen. Bueno, vayamos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tema de hoy día? Conocer la distribución de la enfermedad renal crónica, sus principales causas, reconocer las poblaciones en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y establecer medidas preventivas eficaces, reconocer oportunamente y tratar apropiadamente a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, establecer estrategias eficaces para prevenir la progresión a complicaciones, reconocer el momento oportuno. Un momentito, por favor. ¿Mejor? Sí, doctor. ¿Y no? Ya. Ahora sí. Entonces, admitir. Entonces, lo que nos importa es lo siguiente. Vamos para allá. La epidemiología. ¿Cuáles son las características sociodemográficas, ¿no?, de los pacientes incluidos en el SLAM? Se hizo un estudio, ¿no?, por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión en 2008. Y observamos, por ejemplo, aquí Perú, ¿no?, porcentaje que era mayor de 65 años de edad y que tenían enfermedad renal crónica del 5.73%. ¿Ya? Ah, no es listo. Fallando esto. La expectativa de vida al nacer era hasta los 73 años en Perú, ¿no? La población, el porcentaje de población urbana con enfermedad renal crónica es del 71.3%. Entonces, se dice que aproximadamente el 13.6% de toda la población tienen enfermedad renal crónica, de acuerdo a esta. Alguien que tenía el audio prendido y estaba conversando. Ya lo he retirado ya, no hay problema. Listo. Vamos. Entonces, la enfermedad renal crónica en estadio 5 es como la punta de un iceberg, ¿no? Estadio 5 es lo que nosotros vemos, lo que el sistema ve. No sabemos la morbilidad, la mortalidad que es conocida, y lo que el sistema no ve está en el estadio 1, 2, 3 y 4. No está diagnosticada, no está tratada, no está controlada. La morbilidad es desconocida y el grupo es vulnerable. Vamos a eliminar a este señor que está aquí. No tiene ningún respeto por la sala. Bueno. Entonces, lo que hemos observado es que la prevalencia de terapia de reemplazo renal en Latinoamérica, ¿no?, ha ido en ascenso, ¿no?, desde el 91 hasta el 2013. Iba de 119, ¿no?, hasta 660. Entonces, lo primero que tenemos que saber es los criterios para definir enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el objetivo? Comprender los criterios necesarios para definir la enfermedad renal crónica con el fin de diagnosticar oportunamente personas con daño renal crónico. Entonces, según CADIGO, el 2012 se publica, en enero de 2013, se han confirmado la definición de enfermedad renal crónica por 3 meses de
una tasa de filtración glomerular estimada inferior a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y o marcadores de lesión renal. Luego, ¿a qué llamamos marcadores de lesión renal? Presencia de albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, trastornos electrolíticos u otros secundarios a trastornos tubulares, alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones estructurales en la imagen y historia de trasplante renal. Entonces, cuando hablamos de alteración de la tasa de filtración glomerular, estamos hablando que esta es menos de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Se puede utilizar también otro tipo de instrumentos para medir esa tasa de filtración glomerular, como inulina, radiofármacos como el 51-DTA, 125 iodotalamato, tecnesio 99 con DTPA. O también se puede estimar la tasa de filtración a partir de la creatinina sérica o cistatina C. No debe evaluarse la función renal solo con el uso de creatinina sérica, ya que esta no tiene suficiente sensibilidad para identificar pacientes con enfermedad renal crónica en estadios tempranos. Entonces, estas son las fórmulas que actualmente usamos para estimar la tasa de filtración glomerular. Tenemos CKD-EPI, esta es la fórmula que ustedes están viendo acá. Tenemos el MDRD y la de Cocrófuga 1. Actualmente la que más se usa es esta de aquí. Entonces, recordar también, señalar que el daño renal está definido por anomalías estructurales o puede ser anomalías funcionales aparte de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, la albuminuria. Albuminuria mayor o igual de 30 miligramos en 24 horas o un cociente, o un ratio, albumina-creatinina en orina más de 30 miligramos por gramo, ya que lo normal es menos de 10. O en el sedimento urinario encontramos hematuria microscópica con glóbulos rojos anormales, cilindros de glóbulos rojos o glóbulos blancos, pueden ser por daño glomerular, nefritis, presencia de cilindros grasos o granulares, células epiteliales, y la presencia de desórdenes tubulares, que puede haber acidosis tubular renal, diabetes insípida nefrogénica, pérdida renal de potasio o magnesio, proteinuria no albúmina, ¿no? Un ratito, voy a eliminar. Listo. Luego tenemos enfermedades, anomalías patológicas en las cuales, por ejemplo, haya enfermedad glomerular, enfermedad vascular, túbulo intersticial o quistes o enfermedades genéticas. Entonces, todas estas son marcadores o nos señalan que puede haber un daño renal. Entonces, tenemos estadios, tenemos que estadificar este compromiso renal o esta enfermedad renal crónica. Entonces, hablamos de 5 estadios. Por ejemplo, el estadio 1 dice, ¿no? Mayor o igual de 90, daño renal con filtración glomerular normal. En este caso, por ejemplo, sería un paciente monorreno, ¿no? Tiene daño renal, tiene filtración glomerular normal, o es un paciente que los riñones están indemnes, pero hay albuminuria o proteinuria o hematuria. En el estadio 2 tenemos de 689, la tasa de filtración, en el cual hay un daño renal ligero o un ligero descenso del filtrado glomerular. En el estadio 3, que es de 30 a 59, en el cual hay un descenso moderado del filtrado glomerular. En el estadio 4, de 15 a 29, un descenso grave del filtrado glomerular. Y hablamos acá del estadio 5 o menos de 15, en el cual hay diálisis. El paciente ingresa a diálisis, ¿de acuerdo? Entonces, también se ha relacionado esto que vemos acá, que es estimación del filtrado glomerular con la presencia de albuminuria, considerando que albuminuria es un marcador independiente de daño renal, de progresión de daño renal. Entonces, puedes tener, por ejemplo, tú un estadio 1, ¿no? Es decir, tu tasa de filtración glomerular puede estar más de 105 o más de 90, pero puedes tener proteinuria en rango nefrótico. Entonces, tu clasificación sería un grado 1 con albúmina 3. Entonces, el hecho de tener un rango nefrótico de proteinuria ya de por sí
es un factor de riesgo en el cual la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica terminal es alta. Entonces, en esa clasificación hay una clasificación que divide el estadio 3 en A y B. En el estadio 3A habla de 45 a 59, en el cual hay un descenso ligero o moderado del filtrado glomerular. El estadio 3B hay un descenso moderado de filtrado glomerular, ¿no? En el estadio 5 lo divide también en dos. Un estadio 5 menos de 15, hablamos de prediálisis, y hablamos cuando ya el paciente está en diálisis, un 5D, que es, el filtrado ya está, no se calcula porque está en diálisis. Entonces, solo como referencia, acá vamos viendo cómo es el filtrado glomerular normal de los niños. Por ejemplo, un niño prematuro, un neonato prematuro, de menos de 34 semanas de edad gestacional, observamos que de 8 a 2 días su filtrado glomerular es de 11 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. El rango va de 11 a 15. Un neonato término de 2 a 8 días, 39, ¿no? El rango va de 17 a 60. Cuando ya tiene 12 años, a partir de prácticamente los 12 meses ya se va acercando a la tasa que tiene un adulto. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo es el modelo de atención al paciente con riesgo de enfermedad renal crónica? Primer paso, a todo paciente en consulta, interrogar la presencia de factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Posteriormente, el segundo paso, si hay pacientes con factores de riesgo predisponente y de inicio, si no hay fomentar y reforzar hábitos positivos de estilos de vida, escrutinio de factores de riesgo para enfermedad renal crónica en un año. En cambio, si hay presencia de factores de riesgo que ya los hemos revisado, medir la presión arterial, determinar la creatinina sérica, estimar la tasa de filtración glomerular, determinar la relación albuminuria-proteinuria, creatinuria, una muestra aislada de orina, ¿no? Descartar causas transitorias de albuminuria-proteinuria, analizar el segmento urinario, solicitar estudios de imagen si son necesarios. Si son normales, bueno, modificar los factores de riesgo para enfermedad renal crónica y escrutinio, o se vuelve a la consulta en un año. Si no son normales, entonces hay que clasificar el estadio clínico. Para eso nos sirve estadificar, ¿no? Un estadio 1 y un estadio 2, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tratar la morbilidad asociada, si es diabético, si es hipertenso, ¿no? Intervenciones para retardar la progresión, o sea, es decir, vamos a controlar la presión arterial, vamos a controlar la glucosa, ¿no? Y reducir factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, utilizar nefroprotectores como pues en IECAS, ARA2. El control va a ser cada 6 meses, vigilar signos de alarma. En el estadio 3, si es que nosotros hemos estadificado a nuestro paciente, pues es un estadio 3, ¿no es cierto? Hablamos que hay que identificar y modificar factores de progresión, detectar complicaciones de la enfermedad renal crónica, utilizar nefroprotectores, ajustar fármacos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, un paciente que va a recibir aminoglucósidos, vancomicina, fármacos que lo que podría hacer es dañar, ¿no es cierto?, las nefronas residuales, ¿no? Evitar nefrotoxinas, incluyendo fármacos como IECAS, mejor dicho, AINES, y todo tipo de radiocontrastes, ¿no? Y estos pacientes con estadio 3 tienen una consulta por nefrología una vez al año. En el estadio 4, preparar para tratamiento sustitutivo de la función renal, puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, hacer un control individualizado en la unidad médica, revisión por el nefrólogo cada 1 a 3 meses, ya lo estarán preparando, le harán su fístula, ¿no? Lo vacunarán para la hepatitis B. En el estadio 5, en el estadio 4 también cuidarán las venas, por ejemplo, del brazo izquierdo, si es que el paciente es diestro, o del brazo derecho, si el paciente es zurdo, ¿no? En ese caso, ¿por qué? Porque ahí se van a realizar una fístula arteriovenosa. En el estadio 5 hay que hacer una revisión conjunta entre medicina interna y nefrología y hay que iniciar oportunamente el tratamiento sustitutivo. Para eso estadificamos, para eso decimos qué vamos a hacer, ¿no? Primero hay que saber tasa de filtración y el grado de proteinuria. Entonces, aquí veremos cuáles son los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo predisponentes, factores de riesgo iniciadores y factores de riesgo perpetuadores. Entonces, ¿qué te predispone a que tú hagas enfermedad renal crónica? Que tengas más de 60 años, que tu familia ya ha tenido enfermedad renal crónica, que tengas un grupo étnico determinado, como puede ser un origen africano o hispano, género masculino,
que tengas síndrome metabólico, que hay una reducción de la masa renal, por ejemplo, que tengas un solo riñón, que tengas un bajo nivel socioeconómico y de educación, estados de hiperfiltración, como por ejemplo disminución del número de nefronas, una tensión arterial mayor de 125/75, que seas obeso, que hay una ingesta elevada de proteínas, anemia o aumento de la excreción urinaria de proteínas y dislipidemia. Y tenemos factores iniciadores, que va a hacer que empiece la lesión renal. Por ejemplo, la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedades de tipo autoinmune, nefrotoxinas como el uso de AINES en forma prolongada, uso de aminoglucósidos, medios de contraste intravenoso, paciente ha sido sometido a una tomografía con contraste, patologías urológicas como obstrucción urinaria, litiasis urinaria, infecciones urinarias recurrentes o que haya presencia de enfermedades hereditarias. Entonces, a estos pacientes vamos a evaluar para ver en qué grado está su enfermedad renal crónica, o sea, estadificarlos. Segundo, aplicar medidas de promoción de la salud. Y hay otros factores que son factores perpetuadores, que van a hacer que avance la lesión renal. Por ejemplo, que tengas proteinuria, presencia de proteinuria, una tensión arterial sistólica de más de 130, que haya alta ingesta de proteínas, pobre control de la glucosa, obesidad, anemia, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, nefrotoxinas, enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, veamos acá. Respecto a los factores de riesgo, ¿no? Perpetuadores, como por ejemplo, ya están acá mencionadas, en ellas tenemos que actuar para limitar la progresión del daño renal y evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, también hay factores de riesgo que pueden ser modificables y ellos los que no vas a modificar. Por ejemplo, la edad, el género, la raza, la presencia de diabetes mellitus, la genética del paciente, que haya nacido con un bajo peso, que haya disminución del número de nefronas, puede ser congénita, ¿no? Puede ser que haya nacido con un solo riñón o posteriormente haya sufrido una nefrectomía por un accidente u otro tipo de evento. Respecto a los factores modificables, son aquellos, ¿no?, en el que hay una actividad persistente de la causa original, por ejemplo, que tengas hipertensión y no estés controlando la hipertensión, ¿no? O también hay factores que son amplificadores comunes del riesgo, por ejemplo, un control subóptimo de hipertensión arterial, una proteinuria de más de 1 gramo por día, obstrucción, reflujo, infección del tracto urinario, la presencia de analgésicos y otras nefrotoxinas, factores que promuevan incremento de flujo y presión glomérulo-capilar, como por ejemplo la alta ingesta de proteínas, el descontrol glucémico, el embarazo, ¿no? Van a desencadenar. Bueno, pueden ser modificables, pueden desencadenar. La hiperlipidemia, anemia crónica, tabaquismo y obesidad. Entonces tenemos factores tradicionales y no tradicionales también asociados a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, factores tradicionales tenemos pacientes de más de 60 años, género masculino, raza negra, hipertensión arterial, dislipidemia, diabéticos, ¿no?, tabaquistas, sedentarios, la presencia de menopausia o historia familiar de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. Y los no tradicionales son aquellos que podemos todavía modificar. Por ejemplo, la albuminuria proteinuria, disminución de la tasa de filtración glomerular, la anemia, anormalidades del calcio y del fósforo, elevación de homocisteína, elevación de proteína C reactiva, inflamación, malnutrición, estrés oxidativo, actividad del sistema renina-angiotensina y expansión del líquido extracelular. Todos estos factores no tradicionales podemos todavía modificarlos. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, trataremos de corregir esa anemia. Entonces, ¿para qué nos sirve identificar factores de riesgo? Básicamente porque, en primer lugar, detectamos en forma oportuna la enfermedad renal crónica, aplicamos medidas de nefroprotección en fases más tempranas de la enfermedad,
para contrarrestar su efecto y mejorar la mayoría de las complicaciones, ¿no?, que van por el hecho de tener una función renal disminuida, sobre todo una muerte cardiovascular precoz e insuficiencia renal crónica terminal, alertar a la población con factores de riesgo acerca de los efectos negativos que tienen los patrones inapropiados de estilos de vida, dieta, así como el uso de nefrotóxicos, y facilitar la educación del paciente para fomentar el autocuidado. Entonces, estos factores de riesgo ya los hemos revisado. Acá solo faltaría esto de acá. Cuando ya el paciente está en estadio 5, entonces son factores de riesgo asociados a mortalidad, una baja dosis de diálisis, un acceso vascular temporal para diálisis, anemia, hipoluminemia, una derivación tardía en nefrología. Todas estas circunstancias que están acá son pasibles de ser cribadas. Es decir, en estas condiciones nosotros debemos de buscar enfermedad renal crónica y luego de eso estadificar a estos pacientes, ¿de acuerdo? Conclusión. La identificación de factores de riesgo es crucial para evitar el desarrollo de enfermedad renal crónica o enlentecer su progresión, disminuir la mortalidad cardiovascular asociada y el retardo de la insuficiencia renal crónica terminal. Los pacientes y los médicos deben ser advertidos acerca de los factores de riesgo que pueden ser modificables y que por tanto son una oportunidad de tratamiento y de prevención. Concientizar al paciente sobre la relevancia de su participación activa en el cuidado de su propia salud y el control de factores de riesgo para evitar el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo evaluamos la causa? Primero, hay que ver la historia personal y familiar, qué factores ambientales tiene el paciente, qué medicamentos está usando, al examen físico, qué estamos encontrando, hay edema, de repente palidez, un aliento urémico, ¿no? Exámenes de laboratorio, pediremos un perfil renal, dentro del cual está la urea, creatinina, BUN, ¿no?, ácido úrico, cómo está la hemoglobina, calcio, el fósforo, está elevado o hay hipocalcemia, ¿no? Luego veremos imágenes, veremos qué forma tiene el riñón, si es un riñón pequeño, cuál es la relación de la corteza con la médula, ¿no?, si hay hidronefrosis, hay tumores, ¿no? Y luego el diagnóstico patológico en el caso que nosotros sospechemos que el paciente pueda tener una glomerulonefritis, haremos una biopsia de riñón. Todas estas nos sirven para ver cuál es la causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, los mecanismos de progresión de esa enfermedad renal crónica una vez identificados son los siguientes. Hay daño renal, perfecto. Hay una reducción de la masa de nefronas. Esto nos lleva a hipertensión capilar glomerular. Esto nos lleva a incremento de la filtración de proteínas plasmáticas, ¿no? Lleva a proteinuria, pero no solo eso. También va a activarse el hecho de que se pierdan proteínas plasmáticas como albúmina, transferrina, inmunoglobulina G, factores de complemento, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento insulínico de tipo 1, angiotensina 2, van a llevar a una fibrosis posteriormente. Entonces, así va avanzando. Entonces, hay una enfermedad renal crónica primaria, la lesión renal puede estar desencadenada por hipertensión o por diabetes, esto nos lleva a proteinuria, y la progresión de la enfermedad renal se va a dar por inflamación renal, fibrosis tubular intersticial, atrofia tubular, glomeruloesclerosis, que lleva a enfermedad renal crónica avanzada. Todo esto puede estar empeorando por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el manejo clínico de la enfermedad renal crónica en sus diferentes fases va a ser el siguiente, ¿no? Complicaciones. Puede ser paciente normal, riesgo aumentado, daño, la tasa de filtración está disminuyendo y hay falla renal y muerte. Entonces, a este nivel va a haber una prevención primaria, en el cual los objetivos van a ser educar y promover la salud renal, tamizar y tratar los factores de riesgo de enfermedad renal crónica. En la prevención secundaria hablaremos de buscar y tratar la enfermedad renal crónica, detener o enlentecer la progresión, prevenir las complicaciones, disminuir la morbilidad, tratar de disminuir la mortalidad cardiovascular. En cambio, en la prevención terciaria, cuando ya está en fallo renal, nuestro objetivo es programar el ingreso oportuno a diálisis o trasplante renal, buscar y tratar complicaciones y promover calidad de vida en salud. ¿Cuál es el impacto del diagnóstico y tratamiento oportuno sobre la progresión de la enfermedad renal crónica?
La búsqueda y tratamiento de factores de riesgo se llama prevención primaria. En las etapas 2, 3 y 4, prevención secundaria, y en la etapa 5, ya iremos a hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal o tratamiento conservador o cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir tratamiento conservador o cuidados paliativos? Todos los pacientes que tienen estadio 5 entran a terapia de reemplazo renal, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal. No. Un paciente de 90 años no lo vas a ingresar a hemodiálisis, tampoco le va a hacer un trasplante renal. A esos pacientes se les va a dar cuidados paliativos. Si tiene hipercalemia, darás tratamiento para hipercalemia. Si tiene acidosis metabólica, para acidosis metabólica. La idea es de que tenga una calidad de vida adecuada. La idea no es realizar un encarnizamiento terapéutico con el paciente. Entonces, las acciones de nefroprevención que hemos tomado nosotros acá en prevención primaria, ¿no? Y quizá también algo de prevención secundaria, nos van a llevar a lo siguiente. En el tiempo, todo paciente con factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, si no se disminuye ese impacto, lo que va a llevar en el tiempo es a diálisis. Entonces, nuestro objetivo es tratar de aumentar el tiempo para que no llegue a diálisis. Y si lo hace en más tiempo, va a llegar a diálisis, ¿no? Entonces, trata de enlentecer. Entonces, ¿qué acciones nosotros tomamos para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica? Control de la dieta y del peso, reducir la proteinuria, tratamiento de hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, evitar nefrotóxicos y se hace renoprotección. Entonces, recordar un poquito de fisiopatología. Recuerda que un riñón normal contiene aproximadamente 1 millón de nefronas cada una, de las cuales contribuye a la tasa de filtración glomerular. Ante la lesión renal, independientemente de la etiología, el riñón tiene una capacidad innata para mantener la tasa de filtración glomerular, a pesar de que se destruya en forma progresiva el número de nefronas, porque el resto de nefronas que están sanas pueden hiperfiltrar y se produce una hiperfiltración compensatoria. ¿Qué significa esto? Esto significa que el riñón puede tener un aclaramiento normal continuo de los solutos del plasma. Entonces, sustancias como la urea y la creatinina solo se van a incrementar una vez que la tasa de filtración glomerular haya disminuido al 50%. Recién, la creatinina por sí sola no es, por tanto, un marcador de función renal. Lo que tenemos que es estimar o medir la tasa de filtración glomerular. Entonces, la creatinina plasmática se duplica cuando hay una reducción del 50% en la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, un paciente tiene un basal de 0,6 y pasa a 1,2, probablemente su tasa de filtración esté del 50%. ¿Sí? Lo cual, ¿qué significa? Que hay una pérdida del 50% de la masa funcional de los nefrones. De 1 millón, probablemente lleguen a solo 500,000. Entonces, hay hiperfiltración, hay hipertrofia de las nefronas residuales. Esto lleva a una disfunción renal progresiva porque hay un aumento de la presión capilar glomerular. Pero en ese intento de querer nosotros tratar de compensar, esto va a llevar a cambios hemodinámicos que van a llevar a cambios de fibrosis, ¿no? A nivel de los capilares aferente, capilares peritubulares. Entonces nos va a llevar a un fenómeno que se llama, un tipo de daño histológico, se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, secundaria a hiperfiltración, y esto nos puede llevar a glomerulosclerosis global. Entonces, recordar que el flujo de proteínas a través de las arterias renales es de 121,000 gramos por día. La cantidad de proteínas filtradas a través del glomérulo va de 1 a 2 gramos por día, menos de 0,001%. La cantidad de proteína excretada en la orina es menor de 150 miligramos por día. La composición proteica de la orina normal, ahí vamos a encontrar que el 10 al 20% van a ser albúmina y el resto va a ser la mucoproteína de Tams-Horsford. También puede estar inmunoglobulinas, proteínas de cadenas ligeras, proteínas de bajo peso molecular. Entonces, cuando ya hay un daño a través del diafragma o de la membrana de filtración glomerular,
va a incrementarse el número de, o la proporción de pérdida de albúmina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el filtrado, aumenta la filtración de albúmina, disminuye la reabsorción de proteínas de cadenas ligeras, hay secreción de proteínas de Tamm-Horsfall, pero la excreción normal, es decir, tu proteinuria en orina de 24 horas, debe ser de menos de 150 miligramos por día. Si tú tienes una proteinuria mayor de 150, significa que hay un daño a este nivel el diafragma de filtración glomerular, o a nivel tubular, su capacidad de reabsorción se ha visto sobrepasada. Entonces, recuerda la etiología de las proteinurias. Hay proteinurias por derrame, ¿no?, en donde la concentración sérica excesiva de proteína filtrada supera la capacidad de reabsorción del túbulo renal, por ejemplo, en pacientes con mieloma múltiple, en el cual hay una liberación de cadenas ligeras. También hay una proteinuria tubular, en el cual hay una reabsorción deficiente de proteínas en el túbulo contorno proximal, como en el síndrome de Fanconi. Tenemos una proteinuria glomerular, en el cual hay una disfunción endotelial, anomalías de la membrana basal glomerular, anomalías de los podocitos, o el diafragma de filtración glomerular. ¿En quiénes se da esto? Pacientes que tienen glomerulopatías, sean primarias o sean secundarias. También hay, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de proteinuria transitoria? Esta proteinuria viene de causas que no son renales, por ejemplo, fiebre, ejercicio, insuficiencia cardíaca congestiva, convulsiones, o desaparece cuando la causa desaparece. Es decir, no hay necesidad de investigar. Hay proteinurias intermitentes, son de etiología desconocida, de evolución benigna, y tienen un excelente pronóstico. También hay proteinurias de origen ortostático, es decir, proteinurias que ocurren en la posición ortostática, es decir, ocurren con mayor frecuencia en jóvenes menores de 30 años y raramente sobrepasan los 1.5 gramos por día. Es una proteína intermitente. Hay que investigar la proteinuria en diferentes periodos del día, por ejemplo, al despertar o al final de la tarde. O sea, se hace colección de orina en esos periodos. Y tenemos la proteinuria. Otro diagnóstico diferencial de proteinuria persistente es una proteinuria nefrótica, o dentro del rango nefrótico, en el cual hay mayor de 50 miligramos por kilo por día, o una proteinuria no nefrótica, menos de 50 miligramos por kilo por día. Entonces, ahí sí la proteinuria posee implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Tenemos que buscar la causa en este caso. Entonces, hay formas de medir proteinuria sin necesidad de colectar o recolectar orina en 24 horas. Por ejemplo, tenemos un cociente albúmina creatinina, un cociente proteína creatinina. Entonces, cuando hablamos de albúmina creatinina, recuerden que solo representa el 20% de un paciente normal, de toda la proteinura que se eliminaba por la orina. Entonces, normal a levemente aumentada, ese cociente tiene que ser menos de 30, moderadamente aumentada de 30 a 300 y acentuadamente aumentada más de 300. Pero cuando tomas toda la proteína en general, sin considerar solo la albúmina, normal a levemente aumentada, estamos hablando de menos de 150 miligramos por gramo, gramos por miligramo, mejor dicho, moderadamente aumentada de 150 a 500 y acentuadamente aumentada más de 500. Entonces, cuando tú encuentras un paciente o un grupo de riesgo para enfermedad renal crónica, como puede ser un diabético o un hipertenso, lo primero que hacen no es colectar orina, sino hacen una tira de inmersión, ¿no?, con más de una cruz de proteína. Ahí mides el ratio albúmina-creatinina urinario. Si ese ratio está más de 300 miligramos por decilitro, entonces se dice que es una proteinura aumentada acentuadamente y se puede enviar para biopsia renal, ¿no? Si hay hematuria, no. Si no hay hematuria, solo es una albúmina aumentada moderadamente. Si hay hematuria, entonces vamos acá, ¿cierto? Ahora, si ese ratio albúmina-creatinina no llega a este rango de 300 miligramos por decilitro, entonces, y está en un rango de mayor de 30 miligramos por decilitro, entonces hay que repetir ese ratio albúmina-creatinina 2 veces en 2 meses. Si está más de 30 en al menos uno de las dos, hay que buscar, ¿hay hematuria? ¿Por qué es importante preguntar si hay hematuria? Porque muchas de las glomerulonefritis primarias podrían
estar presentes también en un paciente con diabetes o hipertensión. Es decir, el ser diabético o hipertenso no te va a librar de tener una vasculitis, no te va a librar de tener un lupus o de tener otro tipo de glomerulonefritis. Entonces, porque en estos pacientes con diabetes y hipertensión no vas a encontrar hematuria. Entonces, si no hay ese ratio más de 30, entonces continuamos observación de rutina y volvemos nuevamente a hacer el screening. ¿Por qué es importante buscar proteinuria en los pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica? Porque la proteinuria se ha desarrollado directamente con incremento de daño renal. Entonces, un metaanálisis de 3 estudios con más de 21,000 pacientes, la albuminuria aumentó en 3 veces el riesgo de enfermedad renal en su etapa final, es decir, enfermedad renal crónica en estadio 5. Metaanálisis de 9 estudios con cerca de 850,000 participantes en la población general, el aumento de la albuminuria lleva mayor riesgo de enfermedad renal en etapa terminal y mayor riesgo de injuria renal aguda. Entonces, se ha diseñado este cuadrito que también se los he enviado para el taller para que ustedes definan ese caso clínico, dónde está situado, ¿no? En cuál de estos cuadrantes está situado el paciente, ¿no es cierto? Entonces acá tú estás observando todos los estadios, estadio 1, el estadio 2, ¿no? Y así sucesivamente, pero relacionado a la albúmina y al ratio albúmina-creatinina. Por ejemplo, si el ratio albúmina-creatinina es más de 300 miligramos por gramo, pero tiene una tasa de filtración glomerular que va de 45 a 59, entonces es un riesgo muy alto de que tenga progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, si encuentras tú esto, tu objetivo ¿cuál es? Evitar que haya albuminuria. Tu objetivo terapéutico va a ser disminuir ese ratio albumina-creatinina de más de 300, tratarás de que sea menos de 30 miligramos por gramo. Ese va a ser tu objetivo. Y para eso te sirve a ti cuantificar, estadificar, ¿no? Ver el estadio en el que se encuentra el paciente y la cantidad de albúmina que está eliminando. Entonces, tu objetivo va a depender de los hallazgos y de la estadificación de riesgo que tú hagas de ese paciente en relación a su salud renal. Entonces, vayamos a la siguiente. Proteinuria de desenlace cardiovascular. ¿Tiene algo que ver la proteinuria con que tengas una morbilidad cardiovascular o una mortalidad cardiovascular aumentada en estos pacientes? Sí, se ha relacionado que una albuminuria de 30 a 300 miligramos por decilitro, hay una gran posibilidad de que tengas infarto de miocardio e isquemia. En individuos con albuminuria hay un aumento en 2 veces de la probabilidad de diagnósticos de tipo coronario. La albuminuria también aumenta el espesor de la íntima de la carótida. Entonces, van ustedes viendo acá que va aumentando aquí la proporción dependiendo de la proteinuria, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a ver que va a aumentar la disfunción diastólica, ¿no? Si la proteinuria es más de 300 miligramos por gramo. Pero hay una proteinuria, si hay proteinuria negativa, obviamente esa posibilidad baja al 16%. Entonces, como conclusión, tenemos que evitar que haya albuminuria porque el riesgo de un desenlace cardiovascular fatal es mayor en estos pacientes. Bueno, otro factor que también se tiene que observar en los pacientes con enfermedad renal crónica es la parte genética. La mayoría de los casos de enfermedad renal crónica son adquiridos en lugar de ser heredados. Aunque en los niños es más probable que tengan una causa genética o una causa hereditaria. Pero hay causas hereditarias que también se pueden encontrar en adultos, como por ejemplo la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, en niños síndrome de Alport, enfermedad de Dent, nefronoftisis, síndrome urémico hemolítico atípico, un SHU atípico. La enfermedad renal en general puede producir complicaciones, o sea, ¿cuál es la disminución de las nefronas? Nos va a llevar a determinado tipo de complicaciones que van a ver básicamente con lo que hace el riñón. El riñón hidroxila vitamina D, produce eritropoyetina, se encarga del metabolismo óseo mineral, también se encarga de la parte hidroelectrolítica, del equilibrio hidroelectrolítico, se encarga del equilibrio ácido-base.
y del equilibrio del agua. Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica y van disminuyendo el número de nefronas, obviamente lo que vamos a observar es lo siguiente: una disminución de su masa renal funcionante y la aparición de determinado tipo de complicaciones que van a tener una directa relación con esta disminución del número de nefronas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hipercalemia. Normalmente el riñón tiene la capacidad de mantener un nivel adecuado de potasio pese a que ya tenga enfermedad. ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿no? Entonces, el riñoncito tiene esa capacidad de mantener un nivel adecuado de potasio, ¿de acuerdo? Entonces, quien se encarga de eso es la secreción de aldosterona a nivel del flujo distal. Hay otra defensa del riñón para evitar la retención de potasio en los pacientes con enfermedad renal crónica, y el cual es la eliminación de potasio por el tracto gastrointestinal, que está también bajo control del aldosterona. Es decir, a medida que va progresando la enfermedad renal crónica, el intestino va a tratar de eliminar la mayor cantidad de potasio posible. Esto se va a desarrollar hasta que la tasa de filtración glomerular caiga a menos de 20 a 25 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Es decir, si tú tienes una dieta rica en potasio o tienes bajos niveles de aldosterona sérica, esto se va a desencadenar en mayor medida. Entonces, ¿cuáles son las fuentes comunes de bajos niveles de aldosterona? Son la diabetes, uso de IECAS, AINES y beta bloqueantes. O sea, lo que tú requieres es que esté activa esta aldosterona para que trate de evitar la hipercalemia. Y se puede agravar por el desplazamiento del intracelular al extracelular del potasio, en el caso de acidosis o falta de insulina. Entonces hablamos de hiperpotasemia cuando el potasio es más de 5 o 5,5 miliequivalentes por litro. La distribución intracelular es de 30 a 1 en relación al extracelular, ¿no? En la población general, la posibilidad de tener hiperpotasemia es de 2,6 a 3,5% versus la enfermedad renal crónica, que va de 7,7 al 73%. Puede producir alteraciones electrocardiográficas y las principales causas de muerte pueden ser una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular. Entonces hay factores determinantes, ¿no? Como por ejemplo, sustitutos de la sal que contengan potasio o una dieta rica en potasio, medicamentos como el uso de IECA, ARA2, espironolactona, que bloquea la aldosterona, beta bloqueadores también, acidosis o pérdida de la función renal o diabetes. También hay riesgo de hipopotasemia, pero es infrecuente, sobre todo porque puede darse en pacientes en los cuales nosotros le hemos limitado la ingesta de alimentos ricos en potasio, o hay pérdida de potasio gastrointestinal o pérdida de potasio urinario, o diarrea en pacientes que usan, o en pacientes que usan diuréticos, ¿no? El paciente está edematoso, tú le das furosemida, obviamente puede haber un riesgo de una hipocalemia. También vamos a encontrar acidosis metabólica. Se observa generalmente en las etapas 5 de enfermedad renal crónica, en el cual hay una brecha anión generalmente no superior a 20 mililitros por litro, y en la enfermedad renal crónica los riñones son incapaces de producir suficiente amoníaco en los túbulos proximales para excretar el ácido endógeno en la orina en forma de amonio. También acumulación de fosfatos, sulfatos, aniones orgánicos, que lo que van a hacer es aumentar esa brecha anión. Entonces, ¿por qué es importante controlar la acidosis metabólica? ¿Por qué es importante que el paciente no tenga acidosis metabólica? Porque produce un balance de nitrógeno negativo, aumento de la degradación de las proteínas, aumento de la oxidación de aminoácidos esenciales, reducción de la síntesis de albúmina, falta de adaptación a una dieta baja en proteínas. En conclusión, la acidosis metabólica se asocia con desnutrición, proteína-energía, pérdida de masa corporal magra y debilidad muscular. También va a conducir a aumento de la fibrosis, progresión rápida de la enfermedad renal, provoca un aumento en la amoniogénesis para aumentar la expresión de hidrógeno, es un factor en el desarrollo de osteodistrofia renal, porque el hueso va a actuar como un amortiguador para esos hidrogeniones, ¿no? Con la consiguiente pérdida de mineral, va a interferir en el metabolismo de la vitamina D, siendo más propensos a tener osteomalacia o baja osteoporosis.
Entonces, las manifestaciones clínicas de esto van a ser las siguientes: alteraciones inespecíficas por lesión tubulointersticial, aumento de la producción del ácido corporal, va a haber pérdida extrarrenal de bases que nos va a llevar a los siguientes efectos indeseables. A nivel del sistema cardiovascular, va a haber disfunción miocárdica, predisposición a arritmias, baja respuesta a inotrópicos. A nivel osteometabólico, desmineralización ósea, hiperparatiroidismo secundario. A nivel muscular, va a haber un hipercatabolismo proteico. A nivel respiratorio, mayor esfuerzo respiratorio, va a haber una hipocapnia. A nivel renal, aumento de la progresión de la enfermedad renal crónica. A nivel inmunológico, aumento de la inflamación sistémica. Es decir, la acidosis nos va a llevar a todos estos efectos indeseables. Entonces, como vemos acá, el hecho de que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber una retención de hidrogeniones, va a disminuir el pH intersticial, disminuye el pH intracelular. Esto va a llevar a una elevación de la angiotensina 2, aumento de la aldosterona, aumento de la endotelina, aumento de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, aumento del amonio con activación del complemento, va a llevar a fibrosis intersticial y va a llevar a progresión de enfermedad renal crónica. También va a haber anomalías del manejo de sal y del agua, porque nos va a llevar a una expansión del volumen extracelular. O sea, va a haber sobrecarga del volumen total del cuerpo, básicamente porque hay un fracaso en la excreción de sodio y de agua libre. Entonces el paciente se edematiza, ¿no? ¿Y cuándo aparece esto? Cuando la tasa de filtración glomerular cae a menos de 10 o 15 mililitros por minuto, porque hay agotamiento de los mecanismos compensatorios. A medida que va disminuyendo la función renal, va a conllevar a edema periférico, edema pulmonar e hipertensión. Anemia. ¿Cómo es la anemia del paciente con enfermedad renal crónica? Es una anemia normocítica, normocrómica, porque hay una disminución de la síntesis de eritropoyetina, comienza temprano y se vuelve más grave a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. La prevalencia de anemia es del 8.4% en la etapa 1 y va al 53.4% en la etapa 5. Recordemos que no hay respuesta reticulocitaria porque hay una disminución, ¿no es cierto?, de eritropoyetina. Aparte de eso, va a haber una disminución del tiempo de vida de los hematíes, hay una tendencia a la hemorragia, porque hay una disfunción plaquetaria por uremia, y hay otras causas más que debemos de buscar en un paciente renal crónico como causas de anemia. Por ejemplo, que hay una pérdida de sangre crónica por disfunción plaquetaria inducida por uremia, hiperparatiroidismo secundario también ocasiona anemia, inflamación, las deficiencias nutricionales y acumulación de inhibidores de la eritropoiesis. Entonces vamos al siguiente. Entonces, como ven acá, a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, va a disminuir también la producción de eritropoyetina. Entonces, lo esperado debería ser esto en eritropoyetina en un paciente sano, pero vemos que va disminuyendo. Entonces, recordemos que las células productoras de eritropoyetina están a nivel intersticial, de los túbulos, ¿no? Aquí entramos células productoras de eritropoyetina, entonces son las células tubulares, pero que también están rodeados de células intersticiales no productoras de eritropoyetina, pero a medida que va avanzando la fibrosis, como ven ustedes acá, es decir, se va a ver reemplazado por colágeno, presencia de miofibroblastos, obviamente va a haber una disminución de la producción de eritropoyetina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de anemia en estos pacientes? Cuando el nivel de hemoglobina es menos de 3 en hombres, menos de 2 en mujeres. Las características, como ya dijimos, normocítica, normocrómica, ¿no? Reticulocitos van a estar disminuidos o no hay respuesta reticulocitaria porque hay poca proliferación medular. ¿Qué vamos a pedir? Un hemograma completo, presencia de recuento de reticulocitos, ferritina más de 100 nanogramos por mililitro, hierro sérico más de 150 microgramos por decilitro, el índice de saturación transferrina mayor o igual de 20%. ¿Qué otras causas? Como les decía, infección o microinflamación crónica, hay que buscar enfermedades orales, pie diabético, enfermedades urogenitales, ¿no?
presencia de hiperparatiroidismo secundario, hemorragias crónicas, ¿no? Hay que observar si el paciente está usando antiagregantes plaquetarios o presenta hemorragias digestivas que no las estamos viendo. Uso de inhibidores del ECA porque tiene un efecto mielosupresor, insuficiencia cardíaca congestiva y otras causas como neoplasias, hemoglobinopatías, hipovitaminosis y desnutrición. Respecto a la enfermedad ósea, recuerden que el riñón participa en el metabolismo óseo mineral. Va a haber alteraciones del recambio óseo, es decir, de la mineralización, crecimiento lineal, complicaciones también extraesqueléticas porque va a haber calcificaciones vasculares o de tejidos blandos, y se van a desencadenar diferentes tipos de enfermedades, como la enfermedad ósea de alta rotación, por niveles altos de PTH, enfermedades óseas de baja rotación, es una enfermedad ósea dinámica, va a haber una mineralización defectuosa, va a haber osteomalacia, o puede haber enfermedades de tipo mixto, enfermedades asociadas a la beta-2 microglobulina que no se elimina cuando hay un problema a nivel renal. También podemos encontrar hiperfosfatemia. Entonces, cuando hay retención de fosfato? Comienza a haber retención de fosfato cuando estás en etapas 4 o 5 de enfermedad renal crónica, porque el riñón pierde la capacidad de excretar la ingesta dietética de fósforo. Recordemos que la hiperfosfatemia también va a suprimir la hidroxilación renal de la 25-hidroxivitamina D, inactiva el calcitriol, por lo tanto los niveles de calcitriol van a estar bajos cuando la tasa de filtración glomerular es inferior a 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. También afecta la concentración de PTH o hormona paratiroidea porque tiene un efecto directo sobre las glándulas paratiroides, tiene un efecto posttranscripcional. También vamos a encontrar hipocalcemia, ¿no? Que se va a asociar principalmente a partir de la disminución de la absorción intestinal de calcio debido a bajos niveles plasmáticos de calcitriol, porque también este calcio que se va a liberar de los huesos por efecto de la PTH se va a unir al fosfato, ¿no? Y va a formar fosfato de calcio, ¿no es cierto? Por esto, por niveles de fosfato sérico elevado. Va a haber un incremento de la secreción de paratormona, porque los bajos niveles séricos de calcitriol, hipocalcemia y hiperfosfatemia, de por sí, elevan la síntesis y la secreción de PTH. Porque a ese nivel las glándulas paratiroides se hipertrofian primero y luego se vuelven hiperplásicas. Entonces va a haber niveles elevados de PTH que a su vez van a volver a exacerbar la hiperfosfatemia por reabsorción ósea de fosfato. Entonces todo se desarrolla así. Va a haber hiperfosfatemia, hipocalcemia, aumento del factor de crecimiento fibroblástico 23 y déficit de calcitriol. Todo esto nos lleva a desarrollo de hiperparatiroidismo y nos lleva a enfermedad cardiovascular. Va a llevarnos a hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción vascular y aterosclerosis. La elevación del factor FGF23 nos lleva a incremento de la PTH, que nos lleva a un hiperparatiroidismo secundario, disminuye la proteína cloto, disminuye la vitamina D, todo eso nos lleva también a hiperparatiroidismo secundario. Entonces, va a ver cómo diagnosticamos esta enfermedad mineral y ósea. Nuestro valor objetivo de calcio debe estar en 8.4 a 10.2, el fósforo de 3.5 a 5.5, la PTH 2 a 9 es el límite superior en diálisis, la fosfatasa alcalina de 90 a 120 y la vitamina D más de 30. Entonces ustedes van viendo acá que comienzan a ver, esta es la aorta, y vemos que tiene la misma densidad mineral que el hueso, es decir, se está calcificando. Ustedes ven acá todo esto que estoy subrayando, que está por delante de las vértebras, en realidad es la aorta que se está calcificando. Entonces, esas manifestaciones esqueléticas no se desarrollan por una lesión de rotación ósea alta, que se llama osteitis fibrosa, ¿de acuerdo? Es común en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ¿no es cierto? La enfermedad, la osteomalacia de baja rotación solo se da en la acumulación de aluminio, que se da como quelante de fósforo. Antiguamente se daba hidróxido de aluminio como quelante de fósforo, pero se observó que llevaba a osteomalacia. También hay amiloidosis relacionada con diálisis, que se da porque se acumula beta-2 microglobulina.
¿no? Sobre todo en pacientes que tienen diálisis crónica de más de 8 a 10 años. Y se manifiesta básicamente porque hay quistes en los extremos de los huesos largos. Entonces ya sabemos la etiología de la enfermedad renal crónica, pero la vamos a repasar. Enfermedad renal diabética, hipertensión arterial, que son las principales causas del 80-90%. Luego vienen enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares, tubulares renales quísticas, tubulointersticiales, enfermedad de obstrucción del tracto urinario, enfermedad renal recurrente y defectos congénitos de nacimiento del riñón o la vejiga, o lesiones renales agudas o insuficiencias renales agudas no recuperadas. Y problemas vasculares, todos los que dijimos de grandes vasos o de pequeños vasos, todas las vasculitis, ateroembolias, nefroesclerosis hipertensiva o trombosis de la vena renal. El cuadro clínico de un paciente renal crónico es que siempre cursa por hipertensión arterial, anemia, uremia, acidosis, hiperglicemia en algunos casos, malnutrición, amenorrea, anorexia, hiporexia, náusea, vómito, pérdida de peso, nocturia, dificultad para concentrarse, hay somnolencia, insomnio, pérdida de la memoria y errores de juicio. Y hay hiperfosfatemia si la tasa está de menos de 20. ¿Cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo renal? Básicamente, si tu tasa está en menos de 15 ml por minuto, ¿no? Y se inicia diálisis si está entre 8 y 10, o si está alrededor de 6 mililitros por minuto, pero sin sintomatología urémica. Pero puedes iniciar antes si es que presenta sintomatología urémica, como que pericarditis o pleuritis, sin otra causa atribuible, aumento del tiempo de sangría o diátesis hemorrágica, sobre todo en forma de hemorragia intestinal, insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento, es decir, tú das diuréticos y no hay respuesta a los diuréticos, tienes que iniciar terapia de reemplazo renal. Hipertensión arterial grave, no controlable con tratamiento farmacológico, tienes que ultrafiltrar, sacar mayor cantidad de líquido. Hiperpotasemia severa, que no es controlable con tratamiento farmacológico, en este caso das diuréticos de ASA y tampoco disminuye el nivel de potasio en sangre. Acidosis metabólica, estás dando bicarbonato y ves que sigue en acidosis, tienes que iniciar terapia de reemplazo renal. Presencia de náuseas, vómitos, gastroduodenitis, refractarias al tratamiento médico, o signos neurológicos y síntomas atribuibles a uremia, como encefalopatía urémica, síndrome confusional, neuropatía urémica con síntomas motores. Un prurito intratable, anorexia no corregida tras tratamiento y descartando otras etiologías como gastroparesis, infección, acidosis o depresión. Signos de malnutrición basados en disminución severa de peso, ¿no? Una tasa del catabolismo proteico menos 0,8 gramos por kilo por día o disminución de niveles de albúmina plasmática no corregibles con intervención dietética. Pacientes con una tasa de filtración glomerular de menos de 17 mililitros por minuto, pero así no tengan síntomas, tú le inicias tratamiento. Ahora, hay un concepto que es decir, inicio de diálisis urgente o no urgente. Urgente significa que aquellos que tienen manifestaciones que pueden llevar a la muerte, y no urgente, en los cuales la diálisis puede esperar 48 horas de la presentación de síntomas o signos de alarma clínica. Hay diálisis planificada y no planificada. La planificada es en la cual tú ya vas viendo que un paciente que vas controlando ya va a llegar a estadio 5, que lo vas vacunando, le creas una fístula arteriovenosa o le implantas un catéter de diálisis peritoneal y lo vas entrenando para que se haga la diálisis peritoneal mismo. El inicio no planificado es aquel que se da en aquellos pacientes que ya vienen con una urgencia dialítica, es decir, por ejemplo, una hipercalemia refractaria al tratamiento médico, un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a llevar a que iniciemos la diálisis sin haberlo vacunado, sin tener una fístula, ¿no? El riesgo de muerte es mayor en estos pacientes, ¿no? Y en realidad en nuestra zona, casi el 95%, diría yo, tienen un inicio no planificado. Pocos tienen un inicio planificado. Estas son indicaciones en falla renal aguda, las he dejado como referencia. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica? Hay que tratar la condición subyacente en lo posible. Si, por ejemplo, tiene lupus, ¿no? Tratarás con inmunosupresores. Si es diabético, optimizarás sus niveles de glucosa. Si es hipertenso, tratarás de que mantenga un nivel óptimo de control de presión arterial. Es por eso que harás un control agresivo de la presión arterial, de acuerdo a los objetivos de las guías actuales.
tratamiento de la hiperlipidemia de acuerdo a los objetivos de las guías actuales, un control agresivo de la glicemia de una hemoglobina glicosilada de menos del 7%, evitar el uso de nefrotoxinas como AINES, radiocontrastes, aminoglucósidos, el uso de ARA2 en pacientes con enfermedad renal diabética y proteinuria, uso de inhibidores de los cotransportadores de tipo 2 como sodio glucosa, SGLT2, o sea, que mejoran el pronóstico cardiovascular y renal, uso de IECAS o ARA2 en pacientes con proteinuria. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de reducir la presión arterial, básicamente sistólica de 130 a 140 milímetros de mercurio. Podemos utilizar múltiples drogas antihipertensivas, cambiar el estilo de vida, dieta hiposódica, menos 5 gramos de cloruro de sodio al día, y tratar de disminuir lo más que se pueda ese índice de albúmina creatinina y tratar de tener una protección cardiovascular, que ya hemos visto en la parte inicial. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Dependiendo de la guía, que ustedes vienen acá, va variando, ¿no? Por ejemplo, en la guía de Cádigo dice, ¿no? Tu objetivo de presión arterial en un paciente con enfermedad renal crónica, pero que no tenga proteinuria, es de 140 sobre 90. 140 de sistólica y 90 de diastólica, o sea, menos de eso. Pero si ya tuviera proteinuria, entonces ahí cambia la cosa. Tu sistólica tiene que ser menos de 130 y tu diastólica menos de 80. ¿Y cuáles son tus drogas que debes usar como primera opción? IECAS o ARA2. Pero hay otros que básicamente la mayoría tienen este tipo de recomendación, menos de 140 sobre 90, vemos acá también menos de 140 sobre 90. No, en algunos no cambia la presencia de proteinuria, en algunos sí, por ejemplo, la guía NICE dice, coincide con la guía CADIGO, este es tu objetivo. Todos recomiendan IECAS ARA2, pocos recomiendan diuréticos o calcio antagonistas. Entonces recordemos la relación entre proteinuria y tratamiento antihipertensivo y riesgo de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, de acuerdo a este cuadrito, lo que nos dice es que hay que hacer un tratamiento antihipertensivo más agresivo cuando existe proteinuria, y en pacientes con proteinuria tratar de reducir la presión arterial sistólica a menos de 130 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una mayor caída de la proteinuria, y esto nos lleva a una reducción de la progresión de la nefropatía, porque se ha observado que esto disminuye cuando hay una caída significativa de la proteinuria, que básicamente menor proteinuria, mejores oportunidades para el paciente, mejor control también de la hipertensión. Respecto a lo que es la anemia, se puede dar hierro por vía oral, 200 miligramos de hierro elemental por día, en las diferentes formas, gluconato, fumarato, sulfato, o se puede dar hierro endovenoso, ampollas de 100 miligramos por 5 mililitros, se da 100 miligramos de sacarato o hierro sacarato, siempre se diluye en suero fisiológico, se pone una ampolla en 200 mililitros de suero fisiológico, la dosis total de tratamiento es de 100 miligramos por 10 aplicaciones, es decir, tienes que cargarlo con 1 gramo al paciente. Entonces, el tiempo mínimo de infusión es de, si das 100 miligramos, 15 minutos, si das 230 minutos, si das 390 minutos. Y interrumpimos el uso si la ferritina está a más de 500 o el índice de saturación de transferrina está a más de 40%. Das, obviamente, eritropoyetina, ¿no? Posteriormente. De 2.000 a 4.000 interdiario. Ahora, damos bicarbonato de sodio por vía oral, una cápsula de 600 miligramos, que equivale a 7.5 miliequivalentes, 3 veces al día. ¿No? Esto en prediálisis, ¿no? Estamos hablando de pacientes que están en enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y algunos en estadio 5. Ya podemos comenzar a dar bicarbonato. ¿Ya? Cuando hay hiperpotasemia, damos, por ejemplo, para estabilizar el potencial de la membrana, si tu paciente ya tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, darás gluconato de calcio, ¿no? Si queremos redistribuir hacia el espacio intracelular, usaremos insulina, beta-2 agonistas y bicarbonato. Si queremos remover el potasio corporal, diuréticos de ASA, laxantes o diálisis. Respecto a la morbilidad y mortalidad en hemodiálisis o en terapia o en diálisis peritoneal, acá observamos en este cuadrito
que la principal causa de muerte de pacientes con terapia sustitutiva de la función renal, si vemos desde aquí, como dice acá, la mayor parte son causas cardiovasculares. Todo esto. Estamos hablando, mejor dicho, de acá para acá, todo esto. ¿No? Infartos agudos de miocardio, falla cardíaca, arritmia y otras causas cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Bueno, recordar que algunos de antidiabéticos orales se van a ir corrigiendo dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, metformina, no das metformina cuando la tasa de filtración glomerular está entre 30 y 59 o está menos de 30. ¿Ya? Puedes dar insulina en todos los estadios, ¿no? Y algunos antidiabéticos orales, también, ¿no? Su corrección se la estoy pasando. Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que es enfermedad renal crónica. Tienen que desarrollar el cuestionario que está en la plataforma. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber ahora, o de lo contrario, damos por finalizada la clase. Doctor, una consulta. Dime, Agustín. Yo he leído que el hemodiálisis, según las guías y algunas tablas de criterios, que en el estadio 5 nomás se empieza a hacer hemodiálisis o una terapia de reemplazo renal, pero ¿también se podría iniciar desde el estadio 3B o 3A? ¿O? No, mira, esa parte no sé si la has revisado. Hay condiciones, ¿no es cierto?, para iniciar hemodiálisis o diálisis, pero en realidad terapia de reemplazo renal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, ¿de qué estamos hablando? Trasplante, diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no es cierto? Entonces hay condiciones. O sea, generalmente tú esperas que tenga un estadio 5 y en ningún momento yo he dicho que es en estadio 3B o me has entendido mal de repente, ¿no es cierto? Pero no, solo es en el estadio 5. Antes o hasta hace puede estar de repente con 20 de filtración glomerular, ya 20, pero ya tienes una desnutrición calórico-proteica, ya está desnutrido el paciente, pacientes diabéticos generalmente, se les puede iniciar con una depuración de 20. Gracias, doctor. Bueno, en vista que no hay más preguntas, voy por finalizar la clase, pero sí les pediría que traten de llegar temprano a la clase y los he esperado 10 minutos y bueno, pues seguían llegando hasta las 9:40 o 9:50. Ya la próxima vez no los voy a admitir, ya porque interrumpen en realidad.